Hey, well, tonight we're continuing with our verse-by-verse series through Genesis chapters 12 to 50. Esta noche vamos a continuar con nuestra serie a través de Génesis, capítulo por capítulo, verso por verso. Remember, we're looking at what we call the fathers of the faith. Recuerdan que estamos viendo lo que llamamos los padres de la fe. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, the fathers of the Jewish nation. Abraham, José y Jacob, ellos son los grandes padres de la fe. And these men and their families and their marriages, they're examples to every one of us. Y estos hombres, sus familias y sus matrimonios son grandes ejemplos para nosotros. Hey, so I guess we're going to be blinking on and off tonight. So we're not going to be pretending like it's going on and off. We'll just pretend like you guys see these amazing photos that I had planned for you right now. Así que vamos a estar pretendiendo que la pantalla Oh, they nos were está so good. prendiendo y apagando, y ustedes van a pretender que vieron las padrísimas fotos que traía el pastor Mike. Se vieron buenísimas, ¿verdad? Oh man, well the people on the sides get to see them. Yeah, tonight we are going to look at one of the most famous Bible stories in the Old Testament. Hoy vamos a estar viendo una de las historias más famosas de la Biblia. We are going to see the famous story of Abraham sacrificing his son Isaac. Vamos a ver la famosísima historia de Abraham llevando a sacrificio a su hijo Isaac. Now this story is important historically, but more importantly it's important spiritually. Esta historia es muy importante históricamente, pero es aún más importante espiritualmente. See, as we're going to see tonight, this sacrifice of Isaac on the altar is a picture or a type of Jesus. Como vamos a ver esta noche, el sacrificio de Isaac es una imagen o un tipo de reflejo de Jesús. This Old Testament event gives us a sneak peek to the greatest event in history, the sacrifice of Jesus on the cross for your sins and mine. Esta porción del Antiguo Testamento nos da como un vistazo a el gran sacrificio de Jesús en la cruz por tus pecados y los míos. So tonight we're going to study verse by verse through Genesis chapter 22. Así que esta noche vamos a estar estudiando verso por verso a través de Génesis capítulo 22. And if you're taking notes tonight, the title of our sermon is Isaac and Jesus. Y si estás tomando notas esta noche, el título del sermón es Isaac y Jesús. Isaac and Jesus, and we're going to look at the similarities between this man Isaac and our Savior Jesus. Isaac y Jesús, y vamos a estar viendo la similitud entre Isaac y Jesús. So let's get started. Would you open up your Bibles with us, please? We're in Genesis chapter 22 tonight. Así que vamos a comenzar, abramos sus Biblias en Génesis capítulo 22. And we'll get started by reading verses 1 and 2. Y vamos a comenzar por leer el verso 1 al 2. Genesis chapter 22, please read along in your own Bible with us, verses 1 and 2. Génesis 22, lean por favor con nosotros en sus propias Biblias del verso 1 al 2. We read there, "Now it came to pass after these things that God tested Abraham, and said to him, Abraham, and he said, Here I am. Verse 2, then he said, Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah. Offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. As I told you, there's a lot of similarities between Isaac and Jesus. Como se les dijo, hay muchas similitudes entre Isaac y Jesús. The events of chapter 22 foreshadow the greater events of the gospel of the sacrifice of Jesus 2,000 years later. Los eventos en esta porción bíblica en Génesis 22 proveen o digamos que informan por adelantado el gran evento que se va a llevar a cabo en el Nuevo Testamento. Let me tell you the main characters in this drama. Déjenme decirles los personajes principales en este drama. Abraham represents God the Father. Abraham representa a Dios el Padre. Isaac represents God the Son, Jesus. Isaac representa a Dios el Hijo, Jesús. Isaac is what we call a type, and Jesus is the fulfillment of the type. Isaac es lo que llamamos el tipo y Jesús es el cumplimiento de el tipo. So I want you to try and keep that connection between Isaac and Jesus in your mind and see if you can make the connections before I bring them up and tell you what they are. Así que es importante que tú mantengas en tu mente esta conexión entre Isaac y Jesús y veamos si mientras vamos avanzando tú vas encontrando todos estos puntos similares e importantes. Now let me bring you up to speed on this story so far.
Ahora vamos a avanzar un poco más rápidamente en la historia. Last week we saw finally the promised son Isaac was born to Abraham and Sarah. La semana pasada vimos cómo por fin el hijo prometido llegó, Isaac. It's now probably 30 years after that event. Es ahora probablemente 30 años después de ese evento. And notice what happens to Abraham next. Verse 1, would you read that with me? Y vamos a ver lo que sucede con Abraham a continuación en el verso 1. Now it came to pass after these things that God did what? Tested Abraham. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. You know, there's a false teaching out there that every time a Christian is tested, it's because they're in sin or blowing it. Hay una enseñanza falsa allá afuera que dice que cada vez que un cristiano es probado es porque está en pecado o está regándola. That can happen. Those are called storms of correction. We see an example of that in Jonah. Eso puede suceder, eso se llaman tormentas de corrección y vemos un ejemplo de esto mismo en Jonás. But that's not the norm. Just because you're going through hardship, don't think, oh no, God's mad at me. I must be doing something wrong. That's not normal. Don't respond like that. Pero esa no es la norma, no quiere decir que porque estás atravesando una tormenta, una situación difícil, significa que estás atravesando o estás haciendo algo mal. In this life, Jesus said, you will have tribulation. Jesús dijo que en esta vida tendremos tribulación. Tests and trials are part of life. Pruebas y tribulaciones son parte de la vida. Abraham is the only man in the Bible called the friend of God, and yet he is what? Tested by God right here. Abraham es el único hombre de la Biblia llamado el amigo de Dios y aún así es probado. Every one of us Christians go through tests in life. Cada uno de nosotros como cristianos atravesamos pruebas en la vida. Listen to what the Bible teaches about these tests. We're going to read to you from James chapter 1, verses 2 through 4. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice al respecto de estas pruebas y lo vamos a leer en Santiago 1, versos del 2 al 4. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. This would include the tests of God. Verse 3, knowing that the testing of your faith produces patience, let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, esto también se refiere a las pruebas de Dios. Verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falle alguna cosa. Abraham's going through a test here. You will go through tests. Abraham estaba pasando una prueba aquí y tú vas a atravesar pruebas. And notice verse 3, James says, testing produces patience. Y mira cómo en el verso 3 aquí Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verse 4, let patience have its perfect work. What does that mean? Verso 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué es lo que eso significa? What's that saying is you must walk through and complete the test. Lo que esto quiere decir es que debes caminar a través de y completar la prueba. To achieve the result, spiritual growth, end of verse 4, that you'd be perfect and complete, lacking nothing. Para que puedas alcanzar el resultado, que es el crecimiento espiritual. Aquí en verso 4 dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. God tests our faith because tests mature us spiritually. Dios prueba nuestra fe porque la prueba madura nuestra fe. But not only that, tests, spiritual tests will show you what kind of faith you truly have. Pero no solamente eso, sino que la prueba va a mostrarte qué tipo de fe es la que tienes. Your faith is demonstrated in the way you respond in testings and trials of life. Tu fe es demostrada en la manera en que tú respondes en estas tribulaciones. So how do you respond when testings and trials come your way? That shows you what kind of a mature believer you are or are not. Así que ¿cómo es que tú respondes cuando llegan estas pruebas o tribulaciones a tu vida? Esto es lo que te muestra qué tipo de madurez espiritual es la que tienes. What we are seeing here is the biggest test of Abraham's life. Check out verse 2. Lo que vamos a ver aquí es la prueba más grande en la vida de Abraham. Vamos a verlo en el verso 2. Here's the test, verse 2. God said, take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah. Offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I'll tell you. Aquí está la prueba en el verso 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Christian, do you understand what God's asking Abraham to do here?
Cristiano, ¿tú estás entendiendo lo que Dios le está pidiendo a Abraham que haga aquí? God is asking Abraham to take this promised son, the son of promise that will have this nation come from him, and kill him as a burnt offering. Dios le está pidiendo que lleve este hijo, esta promesa que Dios le dio, este hijo que traería la nación que Dios le había prometido y llevarlo y sacrificarlo. And God says, I want you to do it in the land of Moriah, on Mount Moriah. It's about a 3-day journey. Y Dios le está diciendo, quiero que lo hagas en el monte de Moriah. Es como un viaje de 3 días. Do you know where Mount Moriah is? ¿Sabes dónde está el monte de Moriah? Most Bible scholars believe Moriah is the exact mountain where Jesus would be crucified on 2,000 years later. Muchos estudiantes bíblicos creen que el monte de Moriah es el mismo monte donde Jesús sería crucificado 2000 años después. In the days of Jesus, Mount Moriah was then called Mount Calvary, where Jesus would be sacrificed. En los tiempos de Jesús, ese monte se llamaría el monte Calvario, que es donde Jesús sería sacrificado. So here's the test. God says, Abraham, will you kill your son for me? Así que aquí está la prueba. Dios le dice a Abraham, ¿matarías a tu hijo por mí? You parents here tonight, would you do this if God asked you to sacrifice your children? He's not doing it, but would you be willing to if God asked you to do something crazy like that? Para los padres aquí, ¿estarías dispuesto a sacrificar o matar a tu hijo si Dios te lo pidiera? Obviamente no te lo está pidiendo. This test didn't make any sense to Abraham. Esta prueba no le daba sentido a Abraham. Abraham didn't agree with this test. Obviamente Abraham no estaba de acuerdo. What would Abraham do? What would you do? ¿Qué es lo que haría Abraham? ¿Qué es lo que tú harías? We'll find out as we continue in our verse-by-verse study. Let's read verses 3 to 5. Vamos a averiguar mientras continuamos en nuestro estudio. Vamos a leer del verso 3 al 5. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men with him and Isaac his son, and he split the wood for the burnt offering. He arose and went to the place of which God had told him. Verse 4. Then on the 3rd day Abraham lifted his eyes and saw the place afar off. Abraham said to his young men, "Stay here with the donkey. The lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you." Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al 3er día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. If God asked you to do something you didn't agree with, how would you respond the next day? Si Dios te pide hacer algo con lo que tú no estás de acuerdo, ¿cómo es que vas a responder al día siguiente? That couldn't be the Lord. Forget that. I rebuke you, Satan, in the name of Jesus. No, yo no creo que ese haya sido Dios. Yo reprocho a Satanás en el nombre de Jesús. That was just some bad burritos I ate last night. I'm going to try and forget about that thought. I don't want to do that. That's hard. Ese solamente fue un mal burrito que me comí anoche, así que me voy a olvidar de eso. What does Abraham do? ¿Qué es lo que está haciendo Abraham? What does the great man of faith do? What do great men and women of faith do? ¿Qué es lo que hacen los hombres grandes de fe? Look at verse 3. Vamos a verlo en el verso 3. Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men and Isaac. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Testings of our faith are not fun. Nobody enjoys going through them. Las pruebas a tu fe no son divertidas, nadie disfruta pasarlas. They don't feel good. No se sienten bien. Abraham did not feel like obeying God here. Abraham no sentía que estaba como que debería de obedecer a Dios aquí. Abraham didn't even agree with what God was asking him to do. Abraham ni siquiera estaba de acuerdo con lo que Dios le estaba pidiendo hacer. But as a man of faith, Abraham did not make his decisions based on his feelings or desires. Pero como un hombre de fe, Abraham no tomaba sus decisiones basado en sus sentimientos o sus deseos. Do you want to be a great man or woman of faith? ¿Tú quieres ser un gran hombre o mujer de fe? Sí o no? Okay, here's how you do it. Ok, así es como lo haces. You don't make decisions based on how you feel or your own desires. No tomas decisiones basado en cómo te sientes o tus propios deseos. You don't make decisions based on how you feel or your own desires, but on what? The spoken or written word of God. No tomas decisiones con base a tus sentimientos o tus deseos, pero ¿en qué? En la palabra escrita de Dios. That's what Abraham's doing here. Es lo que Abraham está haciendo aquí.
Again, it's a 3-day journey to get to Mount Moriah, Calvary. De nuevo, es un viaje de 3 días llegar al monte de Moría. So he takes his son Isaac, and did you notice who else he took? Así que él toma a su hijo Isaac, y ¿puedes notar a quién más llevó? Verse 3, Abraham brought 2 of his other men with him. Verso 3, y tomó consigo 2 siervos suyos. Picture the scene. Imagínate esta escena. Isaac walking towards the mountain where he will be sacrificed. 2 men, one on either side. Does that ring a bell with anybody? Ok, imagina esta escena. Está Isaac caminando hacia el monte que va a ser crucificado y justo a sus 2 lados 2 hombres caminando con él. ¿Te suena? Any of you heard of a scene, another scene in the Bible like that? ¿Alguna vez han escuchado de otra escena como esta en la Biblia? It's a picture of Jesus. Es una imagen de Jesús. 2,000 years later, Jesus would walk up this same mountain with 2 thieves, 2 other men. 2000 años más tarde, Jesús estaría caminando sobre el mismo monte con 2 ladrones a sus lados. Again, I want you to be thinking here, making this spiritual connection that the Bible lays out. You got to be thinking tonight. De nuevo, es importante que aquí vayas más o menos conectando el ejemplo que la Biblia nos está dando. So Abraham arrives at the mountain, and I want you to see the words he tells his servants. These are important. Así que Abraham llega a la montaña y quiero que veas en particular las palabras que le da a sus sirvientes. Look at these faithful words. Would you read it with me in your Bible, verse 5? Mira estas palabras de fe. Vamos a verlo aquí en tu Biblia, en el verso 5. Abraham said to his young men, these 2 men, you guys stay here with the donkey. The lad, this speaks of a young man, not a boy, 30, probably 33, and I will go yonder and worship, and we will come back to you. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, y cuando habla del muchacho no habla de un niño, sino de un hombre de aproximadamente 33 años, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham knows he is going to sacrifice his own son. Abraham en este punto sabía que él iba a sacrificar a su único hijo. But what does he tell these 2 guys? He says, I am going with my son to do what? Worship. Pero ¿qué es lo que él le dice a estos 2 hombres? Voy a ir con mi hijo ¿a qué? A adorar. Abraham is filled with anguish and sorrow, yet he says, I am going to worship. Abraham está lleno de dolor y tristeza, pero aún así que dice, yo voy a adorar. Is it possible to be filled with anguish and sorrow because life is so difficult and still decide to say, I am going to worship? Es difícil estar lleno de dolor y tristeza en la vida y aún así decir, yo voy a adorar. You know who Abraham reminds me of here? ¿Sabes a quién me recuerda aquí Abraham? He reminds me of you guys that are right here tonight. Me recuerda a cada uno de ustedes que están aquí en esta noche. So many of you are going through difficult tests and you're suffering, physical suffering, spiritual, mental suffering, and yet what are you doing tonight? You're here worshiping. Tantos de ustedes que están atravesando tribulaciones y pruebas y tienen sufrimiento emocional o físico o mental y aún así, ¿en dónde están? Están aquí en la iglesia adorando a Dios. You're not staying home, you're not at Papa's and Beer, you're not vegging out in front of the TV, you're saying, I've got pain, I've got difficulty, but I am going to God's house and God's presence to worship. No estás en tu casa o no estás en Papa's and Beer o no estás enfrente de la televisión tirado, sino que sientes dolor, sientes pena y dices, yo voy a ir a la iglesia a adorar a Dios. Abraham's words grabbed God's attention. Your heart to worship in your pain grabs God's attention. Las palabras de Abraham aquí tocaron el corazón de Dios. Así que tu actitud de adoración a Dios en medio del dolor toca el corazón de Dios. Now I want you to notice what else Abraham said though at the end of verse 5. Vamos a notar lo que dice Abraham aquí al final del verso 5. Abraham tells these 2 guys, what? He says, we will come back to you. What's that about? Abraham le dice a estos 2 hombres, y volveremos a vosotros. ¿Qué quiere decir esto? We will come back to you. Didn't God say, I want you to sacrifice, kill your son on Mount Calvary, Mount Moriah? Volveremos, plural, a vosotros. ¿No le acaba de decir Dios que suba y que sacrifique a su hijo? What's happening here? What is going through Abraham's heart and mind here? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que pasa en el corazón y la mente de Abraham? Well, you know, in Hebrews chapter 11, it's called the hall of faith because believers like you and me that had great faith
in the Bible are mentioned in Hebrews chapter 11. Abraham's right there. En Hebreos 11, 17 al 19 se le conoce como el paseo de la fe, porque aquellos que tienen fe están mencionados aquí en estos versos. And the author of Hebrews tells us exactly what Abraham was thinking at this moment. We find it in Hebrews 11, verses 17 to 19. Y el autor de Hebreos nos dice exactamente qué es lo que Abraham estaba pensando aquí, en Hebreos 11, 17 al 19. Here it is, verse 17. By faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promise offered up his only begotten son, of whom it was said, in Isaac your seed shall be called. Here's what he was thinking, verse 19. Concluding that God was able to raise him up even from the dead, from which he also received him in a figurative sense. Verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham was getting ready to sacrifice Isaac. He wasn't going to try and bail out, but he was believing that if God made him do it, God would raise Isaac from the dead, and he would come right down, walking down the mountain, risen from the dead with his father. Abraham estaba completamente seguro de que iba a subir a sacrificar a su hijo porque no se iba a arrepentir, pero él confiaba que en Dios era suficientemente grande como para resucitar a su hijo una vez que él hubiese sido sacrificado y él regresaría con él. Are you making the connection between Isaac and Jesus here, Abraham and the Father? ¿Estás estableciendo la conexión aquí entre Abraham y el padre, Isaac y Jesús? Once again, the son went to the cross knowing that he would also be resurrected 3 days later. Una vez más, el hijo fue a la cruz sabiendo que él sería resucitado. Let's continue on verses 6 to 8. Vamos a continuar el verso 6 al 8. So Abraham took the wood of the burnt offering, and laid it on Isaac his son, and he took the fire in his hand and a knife, and the two of them went together. But Isaac spoke to Abraham his father and said, My father. And he said, Here I am, my son. Then he said, Look, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Abraham said, My son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. So the two of them went together. Versos 6 al 8. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. You parents here, put yourself in in Abraham's sandals walking up this hill. Para los papás aquí, ponte a ti mismo en las sandalias de Abraham, caminando hacia allá. Carrying fire, carrying a knife, walking with his beloved son. Con fuego y un cuchillo en la mano, llevando a tu hijo. But notice what he gave to Isaac. Did you see what the father gave to Isaac? Pero nota lo que el padre le da a Isaac. ¿Lo puedes notar ahí? The wood. La leña. The son walked up Mount Moriah carrying the wood. El hijo caminó sobre el monte cargando la leña, o sea, la madera. Anyone else in the Bible you can think of that walked up a hill carrying wood? ¿Alguien más en la Biblia te recuerda que caminó sobre este monte cargando un madero? We know Jesus carried wood, the crossbar of that cross, right up this very same hill to be sacrificed for your sins and mine. Nosotros sabemos que Jesús cargó el madero de esta cruz yendo hacia el sacrificio donde pagaría por tus pecados y los míos. Isaac is probably 33 years old right now. Isaac es probablemente 33 años en este momento. He still has no clue what's happening. Abraham never told him. God didn't tell Abraham to tell him. Isaac does not know what's happening. En este momento él todavía no tiene ni idea de lo que está pasando. Dios no le dijo que le dijera a Isaac, así que él no sabía nada. And so Isaac asked his father, Father, we got the wood, we got the fire, but where is the lamb? Así que Isaac le pregunta a su papá, oye, ya tenemos aquí la leña y tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? And did you notice Abraham's prophetic answer to this question, verse 8?
Y puedes notar la respuesta profética de Abraham aquí en el verso 8. The answer Abraham gives is prophetic, it's deep, it's spiritual. Read it with me, verse 8. La respuesta que Abraham da aquí es profunda, es profética y es espiritual. Vamos a leerla juntos en el verso 8. Abraham said, "My son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering." Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham tells Isaac, God is going to provide himself a lamb. Abraham le dice a Isaac, Dios se proveerá de cordero. Did that happen? ¿Eso sucedió? Didn't happen in this story. No sucedió en esta historia. A lamb doesn't appear in this story. En esta historia no aparece un cordero, A lamb does appear Un 2,000 years later. pero sí aparece un cordero 2000 años después. God did provide himself as a sacrifice. God the Son, Jesus, was that sacrifice. Dios sí se proveyó de un cordero 2000 años después. Dios el Hijo fue el cordero que cumplió con ese sacrificio. And Abraham, under the being filled with the Spirit, brings up the exact kind of sacrifice God would provide. What animal does he bring up here? Y Abraham, lleno del Espíritu, menciona aquí exactamente el tipo de animal que él estaría proveyendo. ¿Qué animal menciona aquí Abraham? A lamb. The Un ultimate cordero. sacrifice had to be a spotless lamb. Un cordero. El sacrificio superior debía ser un cordero sin mancha. And that lamb walked the earth 2,000 years later. Y ese cordero caminó por la tierra 2000 años después. John the Baptist saw that lamb when he was out in the wilderness. And listen to how John the Baptist described Jesus. We're going to read from John 1:29. Juan el Bautista vio a ese cordero y vamos a ver cómo lo describe aquí en Juan 1:29. The next day John saw Jesus coming towards him, and he said, "Behold, the Lamb of God, which takes away the sin of the world." Le vio y dijo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. This was the fulfillment of this prophetic statement made by Abraham 2,000 years later. 2,000 years earlier, God himself will provide the lamb. Este fue el cumplimiento de aquel verso profético que Abraham menciona aquí 2000 años después. Let's continue on, church, verses 9 to 12. Vamos a continuar, versos 9 al 12. 9 to 12, then they came to the place of which God had told him, and Abraham built an altar there and placed the wood in order. He bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. Verse 10, Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. So he said, Here I am. He said, Do not lay your hand on the lad or do anything to him, for now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Versos 9 al 12. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. So Abraham and Isaac finally arrive at the top of Mount Moriah, Mount Calvary. Así que Abraham e Isaac por fin llegan al pináculo del monte Moría. Abraham builds an altar, he puts wood on top, and then he bounds his son Isaac and lays Isaac on the altar. Abraham construye un altar, pone toda la madera y entonces ata a su hijo Isaac. Now it's at this point you have to take all of those old Sunday school pictures of Abraham and Isaac out of your mind. Y este es el momento en el que tienes que sacar de tu cabeza todas esas imágenes viejas de escuelita de domingo de Abraham e Isaac. The Sunday school pictures all have Isaac like 3 years old laying on the altar with big buff Abraham standing over it with a knife. That's not what's happening here. Todas estas imágenes de escuelita dominical tienen a Isaac como de 3 años, chiquitito así, y Abraham súper fortachón, amarrando al niño. Eso no es lo que estaba sucediendo. The Hebrew word for lad here speaks of young man. La palabra hebrea de muchacho habla aquí de un hombre joven. Again, Isaac was either in his 20s. I believe he was exactly 33 to continue on with him being a type of Christ.
De nuevo, Isaac estaba ya sea en sus 20, aunque creemos fielmente que él estaba en sus 33, para unirlo un poco más a esta profecía de Jesús. Isaac's dad, Abraham, is 133 years old. El papá de Isaac tiene 130 años. If a 133-year-old guy ever came up to you and said, I'm going to beat you up, tie you up, and sacrifice you, what do you think you're going to do about it? Si llega un hombre de 133 años a quererte amarrar y ponerte en un altar, ¿qué es lo que vas a hacer? Old man, you're getting a little senile. Please back off so I don't need to harm you myself. Thank you. Ay, este viejito se está poniendo medio senil. ¿Te puedes mejor hacer para allá para que no te vaya yo a lastimar? Isaac's 33. Isaac tiene 33. Dad, be careful, man. I'll pop you on the altar. Come on, don't talk craziness. Papá, tómalo con calma. No vaya a ser que te ponga yo en el altar. No hables locuras. Okay, Dad, you can put me on the altar, but you got to catch me first. Let's go. Ok, papá, me puedes poner en el altar, pero primero me tienes que atrapar. Ahí te voy. Did Isaac do that? ¿Eso fue lo que hizo Isaac? Isaac let this old man tie him up and lay him on the altar. A willingness to lay on the altar. Isaac permitió que este gran, viejo hombre le amarrara y le pusiera en el altar por su propia voluntad. Again, a mother and father raising their child in the faith, so as he grows up, he's a strong believer, believing in the God of his mom and dad, the God of the fathers. De nuevo, él era un hijo de un padre y madre fieles en la fe, que lo habían educado firmemente en esos principios. Isaac is a picture of Jesus. Isaac es una imagen de Jesús. Did Jesus have a choice to go to the cross? ¿Jesús tuvo opción cuando fue a la cruz? Remember what he said? ¿Recuerdas lo que dijo? I could bring a legion of angels and trash all of you if I didn't want to. I lay my life down willingly. ¿Recuerdas lo que dijo? Puedo traer toda una legión de ángeles y destruirlos a todos ustedes, pero aún así yo di mi vida voluntariamente. Dad, if this is what God's doing in our lives, I'll go along with it. And if you believe that God will raise me from the dead, I'm in. I'll go along with it. I don't understand, but I'll obey. That's what's happening here, church. Papá, si esto es lo que Dios te ha dicho que hagamos y tú crees en esto, vamos a hacerlo y llevarlo a cabo. Y si tú crees que me va a levantar de los muertos, yo también creo. Esto es lo que está pasando aquí. This is a test. Esto es una prueba. You know what happens when God tests us? ¿Sabes lo que sucede cuando Dios nos prueba? We are always tempted to think the worst. Siempre somos tentados a pensar lo peor. Oh no, if I go through this test, I'll be dead, my wife will be dead, my kids will be dead, I'll lose my job, I'll lose my house, I'll lose everything if I go through this test. And it never actually happens that bad. Ay, no, es que si paso por esta prueba, se va a morir mi esposa, se va a morir mis hijos, todo mi trabajo se va a estar perdido, mi negocio, y entonces nada se va a arreglar. Remember, God's tests aren't designed to kill you, they're designed to mature you and grow you. Recuerda que las pruebas de Dios no están diseñadas para matarte, están diseñadas para ayudarte a crecer. God wasn't interested in killing Isaac. That was never God's plan. Dios no estaba interesado en matar a Isaac, ese no era su plan. God was interested in building Abraham's faith and building Isaac's too. Dios estaba interesado en edificar la fe de Abraham y también la de Isaac. And so Jesus himself comes and stops this situation. How do we know this is Jesus? Así que Jesús mismo se acerca y detiene esta escena. ¿Cómo sabemos que es Jesús? You Bible students, write this down. An angel from God is not Jesus. The angel of the Lord is Jesus himself interceding in the Old Testament. Remember that. Para aquellos estudiantes de la Biblia, un ángel de Dios o proveniente de Dios no es Jesús. El ángel de Dios, ese es Jesús que intercede durante el Antiguo Testamento. Look at what the angel of the Lord, Jesus, says to Abraham, end of verse 12, and I'm proving to you that he's Jesus. Vamos a ver lo que hizo el ángel de Dios aquí al final del verso 12 y te los puedo probar de que es Jesús. Verse 12, Jesus tells Abraham this, don't lay your hand on that lad or do anything to him, for now I know that you fear God. Here it is, since you have not withheld your son, your only son, from me, Jesus says. Verso 12, prueba de que es Jesús. Y dijo, Jesús hablando, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham passes the test. Abraham pasa la prueba. His faith grows. Su fe crece.
The faith of his son Isaac grows. La fe de su hijo Isaac crece. The worst case scenario that he was worried about doesn't happen, because it usually doesn't happen. El escenario dramático y horrible que estaba a punto de llevarse a cabo no sucede. Friends, this is a crazy reminder that God brings good things out of his testing. Amigo, esto es un recordatorio enorme de que Dios trae cosas maravillosas a través de las pruebas. Check out what happens next, verses 13 and 14. Vamos a ver lo que pasa a continuación en el verso 13 y el 14. Then Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram, remember, not the lamb, but a ram caught in a thicket by its horns. So Abraham went and took the ram and offered it up for a burnt offering instead of his son. And Abraham called the name of the place, "The Lord will provide," as it is said to this day, "In the mount of the Lord shall be provided." Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, ojo, no es un cordero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, el monte de Jehová será provisto. So here we see the glorious closing of this testing of Abraham. Así que aquí vemos el cierre glorioso de esta prueba de Abraham. As I told you earlier, this is one of the most famous stories in the Old Testament. Como te dije al principio, esta es una de las historias más famosas del Antiguo Testamento. And there's many amazing paintings and pieces of art depicting this amazing scene. And I'm going to show you a couple of them. We have a few extra minutes tonight. I want to just show you some of these pieces of art so you can enjoy. Ron, cut a couple of the lights up here. Thank you. Y hay muchas imágenes y cuadros, pinturas famosísimas de este evento. Se los vamos a enseñar para que los puedan disfrutar. Just want you to enjoy it. We're just going to be quiet, and every about 4 or 5 seconds, Solo para que lo disfruten en silencio. for you modern art fans. Para los fans del arte moderno. There's little baby Isaac on the altar. Ahí está el bebé Isaac en el altar. Little boy Isaac again. El pequeño niño Isaac Makes a otra good vez. picture, but it didn't happen. Se ve bonito, pero no fue así. And this photo again shows you the connection between the sacrifice of Isaac and the sacrifice of Jesus. Y esta foto de nuevo nos muestra la conexión entre el sacrificio de Isaac y el sacrificio de Jesús. So God intervenes and God stops Abraham from sacrificing Isaac. Así que Dios interviene y Dios detiene a Abraham de sacrificar a Isaac. And then God provides a sacrifice for the burnt offering. Check it out, verse 13. Y entonces Dios provee un sacrificio para el holocausto. Vamos a verlo en el verso 13. Then Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in a thicket by its horns. Abraham went, took the ram, offered it up for a burnt offering instead of his son. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Again, a lamb doesn't appear because that's not the fulfillment of the story. The lamb appears 2,000 years ago. Just a ram appears here in this story. De nuevo, aquí no aparece un cordero, porque este no es el cumplimiento o el fin de esta historia. Eso se lleva a cabo 2000 años después. See, God had a plan so much larger than Abraham and Isaac. Dios tenía un plan mucho más grande, A plan that included you and me and our forgiveness and our salvation. un plan que nos incluía a ti y a mí, nuestro perdón y nuestra salvación. And look at how Abraham responds to this incredible turn of events, verse 14. Y vamos a ver cómo es que Abraham responde a estos eventos en el verso 14. Abraham called the name of the place, verse 14, the Lord will provide. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. I love this because Abraham didn't see any way in which God would be able to provide this sacrifice, and yet God came through. God never changes. He's still our provider today. Me encanta esta parte porque Abraham en ningún momento logró ver cómo es que Dios iba a proveer
o a sacar esto adelante, y aún así Dios encuentra la manera y le sorprende. And we'll finish up this evening by reading verses 15 to 19 as God restates this Abrahamic covenant to Abraham. Y vamos a terminar leyendo el verso 15 al 19, mientras Dios reconfirma este pacto abrahámico con Abraham. Then the angel of the Lord, Jesus himself, called to Abraham a second time out of heaven, said, By myself I have sworn, says the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son, blessing I will bless you, multiplying I will multiply your descendants as the stars of the heaven and as the sand which of the seashore. And your descendants shall possess the gate of their enemies. In your seed all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. So Abraham returned to his young men. They rose and went together to Beersheba, and Abraham dwelt at Beersheba. Versos 15 al 19. Y llamó el ángel de Jehová, Jesús mismo, a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. So God here once again restates what we call the Abrahamic covenant, God's covenant or promise with Abraham. Así que Dios aquí reconfirma lo que llamamos el pacto abrahámico. The Abrahamic covenant consisted of three promises. El pacto abrahámico consistía de tres promesas. The promise of land of Israel, the promise of the nation of the Jews, and then most importantly, the promise here in verse 18. Las promesas eran, número uno, la promesa de la tierra de Israel, la promesa de la nación judía, y la siguiente promesa que vemos aquí en el verso 18. Read verse 18. Here it is, the most important promise, especially for you. In your seed, all the nations of the earth shall be blessed. Y esta es la tercera promesa y la más importante, especialmente para ti, verso 18. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. In your seed. Jesus was a direct descendant of Abraham and Isaac. En tu simiente. Jesús era un descendiente directo de Abraham e Isaac. Who did Jesus die for? ¿Por quién murió Jesús? Right here in verse 18. All the nations of the earth. That includes Mexico, United States, Canada. Wherever you're from, you're included. Aquí en el verso 18 dice por quién murió. Esto es todas las naciones de la tierra, incluye a México, Estados Unidos, Canadá, de donde sea que seas. So as we finish up here tonight, let me remind you of a few of the important similarities between Isaac and Jesus. Así que al terminar nuestro estudio el día de hoy, déjame recordarte las similitudes importantes entre Isaac y Jesús. Here's one we didn't talk about tonight. Both Isaac and Jesus had a miraculous birth. Aquí hay uno, y es el primero que no mencionamos desde el principio. Tanto Isaac como Jesús tuvieron un nacimiento milagroso. Jesus was God's only son. God called Isaac Abraham's only son. Jesús es el único hijo de Dios. Dios llamaba a Isaac el único hijo de Abraham. Jesus was crucified between two men. Isaac went up the hill with two men. Jesús fue crucificado entre dos hombres. Isaac caminó hacia el sacrificio entre dos hombres. Jesus carried the wood, the cross, up Mount Calvary. Isaac carried the wood up Mount Moriah, same hill. Jesús cargó el madero de la cruz hacia el monte Calvario, y Isaac cargó también la madera de la leña para el sacrificio. Jesus willingly allowed himself to be a sacrifice in the same way Isaac willingly allowed himself to be a sacrifice. Jesús voluntariamente se entregó a sí mismo como un sacrificio, así como Isaac voluntariamente se entregó como sacrificio. There was a great hope of the resurrection from the dead in Isaac, in the same way the great hope of the resurrection of Jesus. Había una gran esperanza en la resurrección de Isaac, como la había con Jesús. And that is why we call Isaac an Old Testament picture or a type of Jesus. Y es por eso que llamamos a Isaac una imagen o un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento. And church, that's our good news tonight about Isaac and Jesus.
E iglesia, esas son nuestras buenas noticias el día de hoy acerca de Isaac y Jesús. Amen?